En estas jornadas nacionales de Derecho Civil nos acompañaron grandes voces de la materia. Una de ellas fue el doctor Daniel Pizarro, profesor titular de Obligaciones y Daños en la Universidad Nacional de Córdoba, jurista de importante trayectoria que en 2016 fue reconocido por el premio Conex. También nos acompañó como otro expositor el doctor Sebastián Picasso, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, profesor titular de la UBA y colaborador clave en la redacción de los artículos 1078 a 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otro de los expositores fue el doctor Ignacio Alterini, abogado recibido de la Universidad Católica, magíster en Derecho Empresario, continuó sus estudios en la Universidad Austral, donde se desempeña como director general del Departamento de Derecho Civil y de la Maestría. Y por último, el doctor Enrique Müller, con una extensa trayectoria siendo vocal en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, fue coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica y posee una carrera extensa de docente de grado como posgrado, tanto dentro como fuera del país. Pizarro comienza diciendo que el Código Civil y Comercial entró en vigencia en 2015, es un código innovador en algunas materias y conservador en otras, como por ejemplo en materia de obligaciones, en el cual mantuvo lo mejor del Código de Vélez. Ahora, este fue precursor en esta área, ya que ha elaborado una sólida teoría general de las obligaciones. En ese sentido, hay tres aspectos que sobresalen en este código. Ahora, el primero en materia de prescripción liberatoria, que se va a mantener superior al de regímenes europeos, como Alemania y Francia. El segundo, con respecto al cómputo de la prescripción, se destaca que va a comenzar desde que se torne exigible el derecho, eliminando dilaciones innecesarias. Y por último, el tercer acierto va a ser que se establece un plazo ordinario de 5 años y otros menores, lo cual va a simplificar y facilitar la tarea de los operadores jurídicos. El primer punto que alude el exponente es la prescripción liberatoria y considera que es un grave error permitir que las provincias puedan legislar sobre los plazos de prescripción en materia tributaria, ya que esto se aleja del criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien establece y considera que es una competencia del derecho común federal. Otro punto importante es que, haciendo una analogía con lo que antiguamente dictaminaba el artículo 4019 del Código de Vélez, hoy en día falta una norma que conceptualice específicamente lo que es la prescripción liberatoria. El mencionado artículo definía la misma como la extinción de la obligación por la inacción del acreedor. Otro punto al cual atañe el exponente es que hay una desarmonía en los plazos contractuales. V declara y nota una clave desarmonía entre el plazo para la acción de cumplimiento de contrato, que es de 5 años, y el de resolución por incumplimiento contractual, que es de 3 años. El exponente considera que es un tema a reformar. Como conclusión, el exponente declara que por más que existan puntos a mejorar, a reformar y a rever, el régimen de obligaciones dentro del Código Civil es excelente y claramente es una propuesta ampliamente superadora. El doctor Sebastián Picasso inicia su exposición relativa al incumplimiento, señalando que el Código Civil argentino, a diferencia de otros códigos europeos, regulan al incumplimiento dentro de lo que es la teoría general de la obligación y no del contrato, estableciendo que el incumplimiento genera numerosos efectos, pero principalmente los que encontramos en el artículo 730, el cual faculta al acreedor a exigir al deudor el cumplimiento forzoso directo por sí, por otro, es decir, por un tercero a costa del deudor, o también de exigir el pago de una indemnización a causa de los daños y perjuicios ocasionados. Ahora, dentro de lo que son los contratos onerosos bilaterales, tenemos otros efectos, como ser la posibilidad de oponer la excepción de incumplimiento, ya sea simple o anticipada, siempre y cuando el incumplimiento revista un carácter esencial. También dentro de lo que es la órbita del derecho de consumo, en cuanto a los vicios redimitorios, que es una forma de incumplimiento defectuoso, en donde hay un incumplimiento, pero este presenta un defecto en cuanto a su identidad. En este sentido, el expositor realiza una diferenciación y un gran énfasis en lo que son las obligaciones de medios y de resultados, estableciendo que lo determinante para diferenciar las unas respecto de las otras son, básicamente, si el deudor se ha obligado a la entrega o al cumplimiento de un resultado concreto o a un obrar diligente tendiente a la obtención de un determinado resultado, pero que no es asegurado. Por lo cual, también esto lo relaciona con que las obligaciones de resultado, el factor de atribución es objetivo y se presume tanto el dolo o la culpa. En cambio, las obligaciones de medios, ese factor de atribución es subjetivo, por ende, tanto el dolo o la culpa se deben probar. En este sentido, hace una crítica a esta distinción, ya que establece que únicamente pone el foco en lo que es la responsabilidad civil, es decir, el factor de atribución, dejando de lado otros aspectos del incumplimiento, en donde también señala que en lo que es el incumplimiento contractual, lo único relevante es que el deudor se ha obligado a una prestación determinada y no la ha cumplido, independientemente del porqué de ese incumplimiento. Por ende, también acá en este momento realiza una analogía con lo que es la prueba del pago, en donde el código establece que la regla general es que la prueba del pago, es decir, del cumplimiento de la obligación, como regla y en principio corresponde al deudor. Sin embargo, no siempre es así, y una de las excepciones que trae a colación es justamente las obligaciones de resultado, en donde, mejor dicho, tanto el dolo o la culpa se presume porque el factor de atribución es objetivo, en donde en este caso no va a ser el deudor quien tenga la carga de probar, por supuesto, sino por contraposición va a ser la víctima quien deberá probar este incumplimiento porque es quien se va a apañar en esta norma. Buenas, yo voy a pasar a explicar dos temas importantes dentro del derecho de las obligaciones, como lo son el deber de cooperación y la mora del acreedor, tomando como punto de visión tomando el tema desde la visión del doctor Ignacio Alterini. Él nos habla sobre el deber de cooperación utilizando una clasificación en escala de 3 intensidades. Primero nos habla del nivel de cooperación ineludible, el coadyuvante y la intrascendente. En función de esa clasificación de intensidades, nos habla de que a mayor nivel de intensidad del deber de cooperación, mayor va a ser más propenso a aparecer la mora del acreedor.
Bien, para finalizar, el doctor Alterini nos habla o nos propone mejorar lo que es la regulación en cuanto a lo que es el pago por consignación, en el cual establece que la deuda se debe extinguir en el momento en el cual se presenta el pago por consignación, no en el momento en el cual se realiza la notificación judicial, porque a partir de ahí empieza a correr plazos, los llamados plazos o tiempo procesal, en el cual por lo general escapan del control de los deudores y puede llegar a generarle algún perjuicio. Siguiendo con el expositor, el doctor Enrique Müller, que nos habla sobre el rol del juez, la racionalidad, la motivación y el activismo, nos dice que el Código Civil y Comercial debe ser interpretado en un contexto del siglo XXI, la decodificación y bajo principios y valores, incluyendo la Constitución Nacional y la convencionalidad. El juez comprometido. En su artículo 3, el Código nos reclama una actividad judiciada basada en la racionalidad y en la motivación con el objetivo de llegar a la celeridad y a la eficacia. El activismo judicial o la forma enfática en que el juez ejerce ese poder es la nota sobresaliente en este Código. Facultades y deberes sobresalientes, que son la tutela de la vulnerabilidad, la discrecionalidad, la cuantificación del daño, la carga de la prueba y la reparación del daño. En materia de obligaciones, este Código es sobresaliente desde todo punto de vista.